Imposible. Digo, no se puede. Yo preparé del 3 al 11, así que, bueno, qué lindo estar acá, en serio, ¿eh? Qué bendición, gracias a Dios, ya que están todos los, o más de los que suelen estar durante el día, gracias por el servicio, muy lindo, ¿eh? Realmente es un placer estar con ustedes y nos bendice también la manera en que nos atienden, ¿verdad? Todos lo sentimos, yo creo. Y yo tengo el micrófono y yo lo digo por todos, pero de verdad es precioso, sí, precioso los detalles que han planeado para nosotros. Yo siento como que nos están esperando por hace rato, ¿no? Y eso es muy lindo, como que han puesto mucho cariño, han orado por tiempo, han pensado en pequeñitas cosas. Yo que estuve el año pasado también vi cómo agregaron, mejoraron cosas del año pasado y también eso es muy bonito. Gracias, la verdad, muchas gracias, una bendición. Bueno, tenemos otro texto largo, así que hay que aprovechar el tiempo. Vamos a abrir la Biblia en 2 Pedro, por favor, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Versículo 3. Vamos a hablar desde el 3 hasta el 11. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. 2 Pedro 1:5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Me encuentro yo en mi ministerio, tengo la oportunidad de viajar bastante, que casi en todas partes que voy, no en el contexto de pastores, pero sí en iglesias locales, en algún momento alguna persona me pide para hablar, sobre todo jóvenes, y hoy más que nunca en el trasfondo de iglesias que se llaman reformadas, que tienen dudas de su salvación, que están preocupados pensando si realmente serán o no serán salvos, están angustiados realmente. Y por lo general, después de charlar un rato, me doy cuenta que esto es algo realmente, es algo serio. Y de nuevo, no es algo infrecuente, es bastante común. Personas, la mayoría de las veces, hay que decirlo, que a la vez que creen en el Señor Jesús, a la vez que dicen ellos amar el conocimiento, amar la doctrina, por lo general están también luchando con pecados. Sí, pasiones juveniles, diría Pablo a Timoteo, y dudan de su salvación. Porque la Biblia les dice a ellos que ya no son esclavos, pero ellos se ven esclavos, ¿verdad? No se sienten demasiado libres. Ellos saben que tienen fe, pero la Biblia habla de fe verdadera y fe falsa. Habla de distintas formas de fe la Biblia. Habla de personas que dicen creer en Cristo, pero en aquel día dice el Señor, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad, ¿no? Ellos saben que la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Que en otra parte dice que hay falsos hermanos. Entonces la pregunta es, bueno,
¿Cómo puedo saber yo si soy verdaderamente un creyente? Si soy uno de los escogidos, si realmente Dios me eligió a mí, ¿cómo puedo saberlo yo? Bueno, esta porción de Pedro nos habla de eso. Por eso habla de hagamos firme nuestra vocación y elección, que estemos seguros de nuestra elección, de haber sido elegidos por Dios, de haber sido llamados por Dios a la salvación. El punto, de nuevo, es si realmente somos ovejas del Señor, si tenemos la fe verdadera que salva. Y lo que Pedro habla acá es lo que se ha llamado históricamente las evidencias subjetivas de nuestra salvación. Digamos, hay una fuente objetiva de seguridad y una fuente subjetiva de seguridad. Por supuesto, el objetivo es, bueno, ¿crees que sos un pecador? Sí, claro. ¿Pensás que Cristo murió por los pecadores? Sí. ¿Te has arrepentido de tus pecados? Sí. ¿Estás creyendo en Cristo en este momento como el único salvador de tu vida? Sí, solamente en Cristo. Pero hay otro aspecto de esa fe, que es el aspecto subjetivo, que es que la verdadera fe que salva debe producir frutos, evidencias. Y cuando nosotros no vemos evidencia, nosotros mismos, yo no veo evidencia de mi propia salvación, porque no veo que estoy viviendo como uno salvo, dudo. Y eso le pasa a cualquier cristiano, claramente. Y lo que nos va a decir Pedro en todo este pasaje precioso, a hermanos que estaban siendo víctimas de falsos maestros que vivían de una manera horrenda, espantosa, que estaban tomando la gracia como una ocasión para el libertinaje. Maestros que estaban haciéndoles creer a las personas que porque Dios era amoroso podía uno vivir como se le antojara. Y por lo visto estos creyentes a los que les escribe Pedro, siguiendo estas falsas enseñanzas que describe bien en el capítulo 2, personas que vivían en concupiscencias, vivían vidas espantosas, en lascivia, en pecado. Bueno, claramente eso había producido un efecto por contagio y había personas, no falsos maestros, pero ovejas de la iglesia que estaban de pronto imitando a esos maestros, dejando la vida nomás, haciendo lo que cada uno siente, y habían empezado a perder la seguridad de la salvación, obvio. Cualquiera de nosotros, por más conocimiento teológico que tenga, si empieza a vivir haciendo las cosas en contra de lo que Dios dice, va a empezar a dudar de su salvación. Y entonces lo que nos dice Pedro en este pasaje es que la certeza de la salvación de un cristiano está o es directamente proporcional a los esfuerzos que ese cristiano haga por crecer. Repito, la certeza de la salvación en un cristiano es directamente proporcional a los esfuerzos que éste haga por crecer. Y en primer lugar, Pedro nos dice que ese esfuerzo que hacemos los cristianos lo hacemos en base a lo que Dios primero hizo por nosotros, basados en la obra divina por nosotros. Es muy rara la forma que escribe Pedro, porque en realidad el verbo acá, el verbo principal que va a dominar todo este pasaje, aparece recién en el verso 5. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Ahí empieza el mandato de Pedro, añadid a vuestra fe virtud. Pero todos los versos anteriores lo que van a hacer es poner la base. Antes de darnos el imperativo del verso 5, el apóstol Pedro nos habla del indicativo, de lo que ya es cierto en la vida de un creyente, lo que Dios hizo por nosotros. Y por eso empieza cambiando el orden. Noten que no hay un verbo aquí. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, os han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y entonces ahí, después que introdujo la introducción larga, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, versículos 3 y 4, por esto mismo, añadid a vuestra fe, etc. Va a empezar a partir del verso 5 a describir el esfuerzo que debe hacer un cristiano por crecer. Pero ese esfuerzo por crecer está basado en lo que dice el versículo 3 y 4, que es lo que Dios ha hecho primero por nosotros. El esfuerzo entonces que hacemos por crecer los cristianos se debe basar en la obra divina previa de ese esfuerzo, digamos. Es muy raro como lo hace Pedro, pero es el orden correcto, clarísimo. Raro en la forma gramatical, pero correcto en la manera teológica. Dios nos da poder. Dios nos da poder a los creyentes para vivir una vida distinta, para vivir una nueva vida. Dice acá
como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, os han sido dadas por su divino poder. Dios nos ha dado por su poder todo lo que necesitamos nosotros para vivir la vida cristiana. Eso es lo que está diciendo acá. Las cosas que pertenecen son las cosas necesarias. Pedro dice a la vida y a la piedad. Son las cosas que pertenecen a una vida cristiana. Vamos a ver en este pasaje suficientes repeticiones para darnos cuenta que Pedro tiene un estilo particular propio, donde le gusta a él usar pares de conceptos. Acá dice para la vida y la piedad, es lo mismo. Ya vamos a ver a medida que avancemos, pero está enfatizando todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa, una vida que agrade a Dios, lo tenemos. Dios nos ha concedido por su poder. Capítulo 3 y verso 11 de 2 Pedro dice Pedro, noten el par como usa, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Santa y piadosa, es lo mismo, manera de vivir. La idea de piadoso es eusebeia, es el respeto a la voluntad de Dios, reverencia a Dios, el camino moral de la vida de una persona que toma en serio a Dios. Vivir una vida piadosa es vivir una vida consciente de que Dios me está viendo y procuro por eso agradarle. Eso es lo que es una vida piadosa. Una vida que trata de complacer a Dios, consciente de que Dios existe. Es una vida que le da lugar a Dios en todas las decisiones. Eso es lo que es. Y dice que todas las cosas necesarias para vivir una vida así, una vida que agrada a Dios, nos han sido dadas por su poder. La palabra nos han sido dadas se refiere a una dádiva oficial, una dádiva real, una dádiva generosa. Dios nos ha dado, no ha escatimado nada, Dios. Nos ha dado abundantemente para vivir, como Él nos pide que vivamos. La idea de que está diciendo Pedro es que el mismo Dios que nos pide que vivamos de una manera santa, nos capacita para hacerlo. Nos da lo que necesitamos. Y continúa de una manera también notable Pedro, porque no solo habla del poder de Dios que nos capacita, sino que también la persona de Cristo nos atrae a los creyentes por su excelencia moral. Noten cómo dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, por su gloria y excelencia. Y está hablando del Señor Jesús, pero cuesta darnos cuenta que es así, porque en general en la Biblia el que llama siempre es Dios el Padre, no es el Hijo. Pero Pedro, algunos dicen, bueno, probablemente Pedro estaba haciendo referencia cuando Cristo lo llamó a Pedro. Literalmente lo llamó a que dejara las redes y lo siguiera, ¿verdad? Pero teológicamente hablando, el llamado a la salvación lo hace el Padre. Pero Cristo, como miembro de la Trinidad, por supuesto que nos llama a la salvación. Y acá lo que está diciendo Pedro es que Cristo nos llamó a la salvación por medio de su gloria y excelencia. Otro par de palabras, que es lo mismo. La excelencia moral de Cristo, la virtud. La palabra excelencia ahí es virtud. Lo admirable que es la persona de Cristo nos ha atraído a nosotros los que somos cristianos a buscar a Dios, a postrarnos ante Él, a seguirle. Para nosotros los que creemos, dice Pedro en su primera carta, Cristo es precioso. Nosotros algún día, por obra y gracia del Espíritu Santo, se nos abrieron los ojos para ver en Cristo su excelencia moral, su virtud. Y hemos decidido seguirle. La palabra ahí, conocimiento, epiginosis, es sinónimo de salvación. La utiliza mucho Pedro. Hemos llegado a la salvación nosotros. Nuestra salvación, el conocimiento de Dios, el conocimiento de Cristo, atraídos por su virtud moral, por su virtud única, el hombre con mayúsculas, Cristo, el Hijo del Hombre, el prototipo de hombre, el verdadero hombre. Admirable nuestro Señor. Dice en 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esas virtudes que ahora tenemos que anunciar nosotros son las que un día nos cautivaron para salvarnos. Y tiene mucho que ver en lo que está diciendo Pedro, porque esto es lo que les faltaba a estos cristianos, emular a su Salvador. Habían perdido la virtud. Ya no vivían como seguidores de Cristo. Y entonces está resaltando, por supuesto, de manera intencional,
que ese Cristo que un día ellos admiraron y se postraron y adoraron, ese Cristo les atrajo por su virtud. Y ahora ellos no están viviendo una vida virtuosa. Y les va a llamar a que añadan, en primer lugar, a su fe virtud, y es la misma palabra. Por eso está resaltando este aspecto el apóstol Pedro. Para vosotros, dice 1 Pedro 2:7, los que creéis, Él es precioso. Y habla de nuevo lo atractivo de su persona. Maravilloso. Qué precioso, no quiero desviarme de Pedro acá, pero qué precioso la persona de Jesucristo. Cómo ha atraído y sigue atrayendo personas a lo largo de la historia. Tremendo, precioso. No sé si suelen meditar en eso, pero qué maravilla. Personas de las más duras, de las más acérrimos enemigos, un día caen rendidos ante la belleza de Cristo. Así fue mi salvación, claramente. Yo ateo, necio, imbécil, creyéndome sabio, pero gracias a Dios, un día abrí las páginas de los evangelios y me obnubiló la persona de Cristo. Pero no existe un hombre igual, no hay. No va a haber nunca un hombre igual a Cristo. Y así Dios nos llama a la salvación, por supuesto, nos atrae a seguirle. Y yo no sé si nosotros podemos imaginarnos, ponernos en aquella época, pero tan atractivo Jesús, nosotros tenemos mucha revelación. Yo no puedo imaginar a los apóstoles pescando y que aparece el Señor y dice, dejen todo y síganme, y lo siguen. No tenían ellos para leer, y dejaron todo y lo siguieron. ¿Qué habrán visto en el Señor Jesús? Hipnótico, no sé, no lo podemos imaginar, pero wow. Y lo siguieron y murieron por Él. Por supuesto, Dios ya regalándoles la fe, ¿no? Obviamente. Precioso. Entonces, nosotros nos esforzamos, los creyentes, nos esforzamos por crecer, pero ese esfuerzo está basado en el poder de Dios, por supuesto, en la obra de Dios previa. Esa obra de Dios tiene que ver con su poder, tiene también que ver con el llamado de Cristo y también tiene que ver con promesas que Dios nos ha dado, que nos garantizan que vamos a ser transformados. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. De nuevo hay un par, preciosas y grandísimas. Notable, Pedro, notable. Preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, las promesas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. No solo Dios nos da poder en el presente para vivir una vida piadosa, que le agrada a Él, sino que nos da promesas futuras. Juan dice que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Se trata de santificar, sabiendo las cosas que nos esperan. El Señor nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, a través de las cuales es la idea, por medio de ellas, a través de esas promesas, que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, y se está refiriendo a nuestra conversión, a la regeneración. Dios nos da su naturaleza, somos nacidos de nuevo. Lamentablemente este texto se ha elaborado doctrina falsa, sobre todo la iglesia ortodoxa. Ellos toman de aquí lo que llaman la doctrina de la deificación, como si llegar a ser participante de la naturaleza divina fuera el fin de todo un proceso, llegar a ser como dioses, con minúscula. Esto acá Pedro está describiendo no el fin, sino el principio de todo. Es la conversión. Cuando es lo que dice Juan, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron, mas a los que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que somos ahora, hijos de Dios. Somos participantes de la naturaleza divina. La misma tercera persona de la Trinidad vino a vivir en nuestro corazón y nos regenera. A eso está hablando Pedro. Y eso debe producir una transformación. De nuevo, estamos hablando de la base de lo que nos debe dar seguridad a nosotros. Debemos esforzarnos por cambiar, por crecer, pero eso está basado en lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos ha dado el poder para ese cambio, nos ha dado el ejemplo, si se quiere, nos ha llamado por medio de la virtud de su Hijo, y acá nos está diciendo ahora que nos ha dado promesas, y por medio de esas promesas llegamos a ser creyentes. Nos ha dado su naturaleza. Yo soy un hijo de Dios, ahora vos sos un hijo o una hija de Dios. Y eso debe cambiar todo. Mi vida no debe ser distinta. No puedo vivir igual. Eso es lo que está diciendo. Lo mismo dice Pablo, Romanos 8:9. Con otras palabras, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios
mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si Dios ha venido a habitar en tu vida, ya no vivís según la carne, vivís una vida distinta. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, de aquí todas son hechas nuevas. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo como antes, ya no puedo vivir como antes. He sido hecho partícipe de la naturaleza divina. 1 Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Hemos sido engendrados por Dios. Hemos nacido de Dios, dice la Biblia. Dice Juan. Y por eso ya no practicamos el pecado. Vivimos una nueva, por participar de la naturaleza divina, vivimos una nueva vida. La salvación que Dios nos ha dado nos garantiza que vamos a cambiar. Ese es el punto que está diciendo Pedro. Porque Dios nos da poder para cambiar, porque Cristo de alguna manera nos ha atraído por su excelencia moral y porque Dios nos ha dado promesas que garantizan esa transformación. Eso es lo que está diciendo. Participamos de esa naturaleza divina después de haber huido, dice acá, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nosotros gustamos de la salvación cuando nos arrepentimos por gracia y obra de Dios también y damos la espalda a esa vieja manera de vivir. Dice Santiago 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Así fue nuestra salvación, así es la salvación de una persona. Ninguna persona puede ser salva mientras sigue chapoteando en el pecado, trata de incorporar a su vida a Jesucristo. No, de ninguna forma. Tenés que arrepentirte y creer, tenés que abandonar, como dice acá, huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Sí? A propósito, no quiero quiero presentar el cuadro completo, pero muy interesante esta frase, la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La concupiscencia es la palabra epitumía, que son los deseos desordenados que están en nuestro corazón. Nuestro corazón es el gran problema, que encuentra un espejo, un atractivo precioso en el mundo, pero hemos huido de esa corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia de nuestro corazón. Bueno, de nuevo, esto es todo un indicativo teológico, esto es las cosas que ya Dios ha hecho por nosotros. Ya es un hecho, es algo que sucede, es algo que Dios garantiza que sucede en cualquiera de nosotros que es un verdadero cristiano. Tenemos esas promesas. Entonces, el esfuerzo que hacemos por crecer, en primer lugar, es un esfuerzo que se basa en la obra divina. Por eso dice, verso 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid. Muy interesante que dice también. También, ¿por qué dice también? Vosotros también. Bueno, pues ya describió verso 3 y 4 lo que es el nacimiento espiritual. Pero ahora hay que crecer. Ya naciste, ahora hay un también, algo más que hacer. No se queda todo en el nacimiento. Hay crecimiento. Después del nacimiento hay crecimiento. Y Pedro va a empezar a hablar de eso, del crecimiento. Por eso dice, vosotros también. No es suficiente nacer en la familia de Dios. Debemos crecer espiritualmente en esa familia. Y eso demanda diligencia y fervor. Poniendo toda diligencia, dice Pedro. Añadid a vuestra fe, etc. Y empieza a hablar de lo que ahora nos toca hacer a nosotros. Imperativo, basado en aquel indicativo de lo que Dios ya hizo por nosotros. Donde hay vida debe haber crecimiento, es obvio. Más que obvio. Si no hay crecimiento, probablemente no hay vida. El nuevo nacimiento no es el fin de la salvación, es el principio. Y ahí comienza lo que llamamos el crecimiento. Y ese crecimiento no es automático, no se da solo. No somos pasivos en esta parte de la salvación. Somos pasivos en la justificación, en la regeneración. Dios hace todo por nosotros. Nosotros no aportamos nada a eso.
Pero cuando empezamos en esta etapa de la salvación que le llamamos la vida cristiana o el crecimiento, teológicamente llamamos la santificación, que es parte de la salvación, ¿verdad? Ahí nosotros debemos esforzarnos muchísimo. Por eso Pablo dice allá a los Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Bueno, de nuevo, me esfuerzo, me ocupo con temor y temblor basado en lo que Dios ha hecho primero. Produce el querer como el hacer. Dios obra primero, pero después yo ahora sí me empiezo a esforzar. Y eso es lo que está hablando aquí Pedro. Este esfuerzo por crecer, por cambiar, requiere la cooperación entre Dios y nosotros. No es que Dios hace 50% y yo hago 50%, no es así la fórmula. Tampoco acá Pedro lo describe tanto, pero el punto es que yo me esfuerzo en las fuerzas que Dios me da. Ese es el punto. ¿Sí? Y si lo quieren profundizar, bueno, Filipenses 2:12 y 13, Colosenses 1:28 y 29, de eso habla. Trabajo luchando, dice Pablo, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Yo he trabajado más que todos los apóstoles, más que todos ellos, pero no yo, dice Pablo. La gracia de Dios conmigo. Dios estaba obrando en Pablo y él se esforzaba con ese poder que Dios da. Todo lo puedo en Cristo, dice Pablo, que me fortalece. Y bueno, y así, solo por dar algunos ejemplos. Y Pedro dice, añadid, vosotros también por esto mismo, añadid, poniendo toda diligencia, añadid. La idea de la palabra añadir es suplir de forma generosa. Se usaba de mecenas, personas muy adineradas que subvencionaban una obra de teatro, a veces el embarco de mucha mercancía, aquello que se necesitaba mucho dinero y que una persona probablemente no lo tenía y juntándose varios no alcanzaban. Entonces venía un apoderado, un emperador, un rey, pagaba. Suplir en forma generosa, eso es lo que significa esta palabra. Dar una provisión abundante, eso es lo que es. Por lo general se usaba de los ejércitos también. Personas que ponían dinero para poder tener el ejército digno, costosísimo. No basta que el creyente abandone y deje que Dios haga todo. Bueno, Señor, ahora toma las riendas de mi vida. Te dejo el control, Señor. Yo acá voy a meditar, voy a empezar a orar. No, acá habla de un esfuerzo. Añadid a vuestra fe y virtud, poniendo toda diligencia, dice. La idea es hacer todo esfuerzo posible para acompañar. Eso es lo que está diciendo. La certeza de la salvación entonces en un cristiano es directamente proporcional a los esfuerzos que haga para crecer. En primer lugar, este esfuerzo se basa en la obra divina. En segundo lugar, este esfuerzo busca virtudes específicas. Y dice, a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. No está diciendo Pedro que añadamos virtudes a nuestra fe, la fe salvadora, como si fueran perlas en un collar. No está diciendo eso. Ni tampoco son 7 etapas en el desarrollo, tampoco es una escalera, como algunos la describen. Esto es más bien, es como un telescopio, digamos así, como un catalejo que una cosa lleva a la otra. Estas listas eran muy comunes en la antigüedad, se llaman sorites, este tipo de listas, sorites, o gradatio en latín, o clímax. La idea de estas listas, los sorites, son un conjunto de declaraciones que dependen de una sucesión de hechos indiscutibles, que llevan a una conclusión culminante. Cada declaración recoge la última palabra clave o frase clave de la anterior. Tenemos muchas sorites en la Biblia, algunos familiares para ustedes, para todos nosotros. Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Ven? Es como un efecto dominó, digamos. Romanos 8, 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Santiago 1, 15. En forma negativa, en vicios. Entonces la concupiscencia
Después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Esos son sorites, ejemplos. Pero esto es muy importante entender, porque si esto es un sorite, si lo es, Pedro está llevando esta lista a un clímax. Y esta lista empieza con la fe y termina con el amor. Y eso tampoco es algo inusual en la Biblia. Que empecemos con la fe y terminemos con el amor. A propósito, la fe, esta fe se describe en el verso 2, que no leímos. Pedro dice, cuando empieza la carta, que estas personas han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro está diciéndole a sus lectores que él considera que ellos son creyentes, que ellos tienen fe salvadora. Y en base a esa fe que él asume que ellos tienen, les está exhortando a vivir de una manera consecuente, a crecer espiritualmente, ya que considera él que son convertidos. Pero están siendo víctimas de falsos maestros. Después en capítulo 2, cuando se dirige a falsos maestros, Pedro no cree que ellos sean salvos. Y es clarísimo cómo les habla. Acá está hablando de las víctimas de la falsa enseñanza. A propósito, entre paréntesis, mañana vamos a hablar de eso, pero donde hay falsa enseñanza, enseguida va a haber falsa o mala praxis, vidas cristianas desastrosas, personas viviendo en pecado, pero cosas espantosas que son contagiosas también. Como dice que en los últimos tiempos, si los días no fueren acortados, el amor de muchos se apagará, dice. Yo no sé cómo sobreviven algunos hermanos verdaderamente creyentes en medio de iglesias que son un desastre, donde el pecado es rampante, líderes que viven en pecado, que viven en fornicación. Y personas saben eso, no es que está escondido, lo saben. Y ahí están tratando de sobrevivir. Bueno, es muy probable que en esa iglesia nadie tenga seguridad de salvación de nada. De nada. Bueno, entonces, metámonos en esta lista de sorites. A la fe dice que hay que agregarle virtud. La virtud, la palabra es arete, es la misma virtud de Cristo que dice acá. Es la palabra excelencia, traducida excelencia, el verso 3. Para los filósofos griegos, arete significaba el cumplimiento de algo. Cuando vos te comprabas un arado y el arado araba bien, el arado era arete, era excelente. Porque lo compré y me funcionó. Y es el mejor arado que he tenido en mi vida. Es virtuoso, digamos así. Es excelente. Y así con cada cosa, que hacía lo que debía hacer. Una tierra que producía una buena cosecha era una tierra virtuosa. Cualquier cosa que haga lo que se supone que debe hacer es virtuoso. Ese es el concepto. Está cumpliendo el propósito por el cual fue creado. Cuando eso lo trasladamos a virtud moral, lo que está diciendo es que nosotros, los cristianos, debemos agregar a nuestra fe excelencia moral, que es lo que se supone que debemos ser, siendo que somos participantes de la naturaleza divina, siendo que hemos recibido todo lo necesario para vivir una vida piadosa. No se espera nada menos de nosotros que vivir una vida virtuosa. Para eso fuimos creados por Dios y salvados por Él. La verdadera virtud en la vida cristiana no consiste en pulir nuestras cualidades humanas, por buenas que pudieran ser, sino en producir cualidades divinas que hacen a la persona más semejante a Jesucristo. Porque Cristo está en nuestro corazón. Porque eso es lo que se espera ahora de nosotros. Eso es la virtud para un creyente, para un cristiano. Excelencia moral. A esa excelencia moral se debe agregar conocimiento, palabra diferente a la anterior, que hablaba del conocimiento, era epiginosis, acá es gnosis nada más. Se refiere a un conocimiento práctico, podríamos decir discernimiento. Es la capacidad de manejar la vida con éxito. El conocimiento que se habla en Proverbios, para vivir una vida sobre esta tierra como Dios manda, en armonía con los principios y con la sabiduría de Dios sobre esta tierra. Eso es conocimiento. La fe nos ayuda a cultivar virtud, y la virtud nos ayuda a cultivar conocimiento práctico, discernimiento. Eso es lo que dice la Biblia, ¿sí? El conocimiento, según el concepto bíblico, no está disociado de la virtud, no está disociado de la obediencia, al contrario. ¿Sí? Al contrario, y eso habla mucho Proverbios, ustedes saben. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es hacer lo que Dios dice, vivir como Dios nos manda. Es lo opuesto, este conocimiento, a la gente que piensa que no sirve
Para vivir en esta tierra no sirve pensar en cosas celestiales. ¿Cómo no va a servir? ¿Cómo no va a servir? Claro que sí. Si esta tierra fue creada por Dios, con la sabiduría de Dios, y necesitamos el conocimiento que Dios imparte para vivir como Dios manda. A ese conocimiento, dice, debemos agregar dominio propio. Enkrateia es la palabra. Enkrateia. Es la idea de la disciplina, dominio propio, de los deseos, las pasiones internas, para ponerlas, digamos, en sumisión a la voluntad de uno. Hacer de nuestras pasiones esclavos, tener control sobre nosotros. Como dice Pablo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Eso es dominio propio. Es cuando el creyente llega a ser amo de sus pasiones, no esclavo de ellas. Eso es lo que es. Pablo suele usar la analogía de un atleta para hablar de esto, de esta autodisciplina, de este dominio propio. 1 Corintios 9, acabo de citar, 24 al 27, Filipenses 3, versículos 12 al 16. Sigo a la meta, sigo corriendo. 1 Timoteo 4, versículos 7 y 8, etc. A este dominio propio, que nos da la capacidad de nuevo para resistir las pasiones, las tentaciones, los placeres, las epitumías, se le debe agregar paciencia, upomone, que es la capacidad de aguantar cuando las circunstancias son difíciles. Recuerden esto, de nuevo, es una cosa lleva a la otra, una cosa lleva a la otra. Aplicar a la fe, añadir virtud, me da a mí la capacidad de añadir conocimiento. Una vez que añado conocimiento, me da la capacidad de añadir el dominio propio y a su vez de agregarle paciencia. La capacidad de aguantar cuando las circunstancias son difíciles, eso es lo que es la paciencia. Así, si bien el dominio propio tiene que ver con saber dominar los placeres de la vida, la paciencia nos ayuda a manejar las frustraciones de la vida, las presiones, los problemas de la vida. Eso es lo que es. A menudo la persona que se somete a los placeres, que vive solo haciendo lo que siente, lo que su corazón le dice, lo que tiene ganas de hacer, a menudo esa misma persona es incapaz, cuando vienen los problemas, de soportarlos. Está, por supuesto, íntimamente relacionado. Santiago nos habla, hermoso, de cómo desarrollar esta paciencia a través de las pruebas. Dios diseña pruebas para nosotros y nosotros debemos orar para que Dios nos dé sabiduría para aprovechar esas pruebas, para crecer en paciencia. Eso es lo que dice capítulo 1 de Santiago. Y entonces agregamos ahora piedad, eusebeia otra vez, que es otra vez una vida que agrada a Dios, una vida que es semejante a Dios. Es una vida que surge de una reverencia a Dios, un sentido de la presencia de Dios, como ya dijimos. Es la cualidad de carácter que hace que una persona se distinga, viva por encima de las minucias de la vida, de las pasiones y presiones que controlan la vida de otros, que procura hacer la voluntad de Dios y al hacerla busque el bienestar de los demás. Eso es una persona piadosa. Un sinónimo, no usamos más la palabra piadoso, no decimos más qué pío que es esta persona. Esta vez estamos hablando de un pajarito. Un sinónimo es la persona devota, un devoto, tampoco se usa más. Es notable que en nuestra cultura, me imagino que pasa lo mismo acá que en Argentina, en todos lados, se ha desterrado la palabra pío y la palabra devoto. Porque nuestro mundo no valora eso. Es absurdo. ¿De qué estás hablando? ¿Una monja? ¿Un sacerdote? ¿Qué es eso? ¿Qué es un pío? Bueno, la Biblia es una insistencia, ¿verdad? Es algo intensamente práctico en la Biblia. Vivir a la luz de que Dios está viendo. Este es el mundo de Dios. Yo soy una criatura de Dios. Yo no puedo vivir transgrediendo lo que Dios dice y que me vaya bien. El camino de los transgresores es duro, dice Proverbios. No hay nada más práctico en esta vida que vivir como haciendo lo que Dios dice. Como dice el Salmo 1, ¿verdad? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Es práctico eso. Todo lo que hace prosperará. Irá bien en todo. Y a ese piedad agregamos amor fraternal, dice acá. Filadelfia es la palabra. Es el afecto
entre hermanos, el compañerismo. Dice la Biblia, 1 Pedro 1:22, que tenemos que practicar el amor fraternal no fingido, sincero. Hebreos 13:1, permanezca el amor fraternal. Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Tiene que ver con amar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Juan, el apóstol Juan en 1 Juan dice que esa es una de las evidencias de que uno es un cristiano, que amamos a los hermanos. Nos relacionamos con los hermanos, queremos estar con los hermanos y les amamos a los hermanos. De nuevo piensen, para mí esto es fascinante. Esto es un Sorites. Y estamos hablando de seguridad y salvación. Y va a terminar hablando del amor. Pero noten qué interesante que dice amor fraternal y termina con amor. Porque hay otra clase de amor, además del amor fraternal, que ya no es solo el amor del compañerismo acá, Filadelfia, sino el amor que es capaz de renunciar a sus derechos para bendecir a otro, para edificar a otro. Es el amor que se extiende hacia otros, se olvida de uno mismo y se vuelca en beneficio de los demás. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Aún ama a un enemigo, como Dios. Es el amor de Dios, claramente. El amor que mostró Dios en la cruz, Cristo, por nosotros, el amor que se desprende. Bueno, sí, de nuevo yo les comento, hablando con estas personas, en estos círculos que yo mencioné, reformados, he notado un patrón enfermizo, que atenta contra la seguridad de salvación. Personas muy sinceras, hermosos cristianos, preciosos, que están ensimismados, buscando seguridad de salvación, mirando a su propio corazón, tratando de sacar pecados y pecaditos y partiendo pelos por la mitad y mirando, ay, porque la motivación de mi corazón, no, yo no debí. Y viven como en un pozo y me llaman y me mandan mensajitos, por favor, orá por mí, estoy con un pozo. ¿Por qué? No, porque, digo, pero ¿estás practicándolo? Me dice, no, yo ya te dije, hace meses que no lo hago más eso. ¿Y por qué estás mal? Y pues no me puedo olvidar de todo lo que hice, qué barbaridad. Y mi consejo, pero invariablemente, hermano, deja de vivir pensando en vos. Suena humilde, pero es un orgullo más grande que una casa eso. La definición bíblica de humildad es olvídate de vos y pensá en los demás. Amá a otros. Amá a otros. Serví andá a la iglesia y decirle al pastor, pastor, vos sabés que soy inmaduro o soy inmadura, yo no te pido un ministerio, pero déjame hacer algo. ¿Qué días puedo venir a ayudar en algo? Quiero venir a limpiar los baños. Empezá a hacer algo por los demás. Amá a los demás. Bueno, me salteo todo el resto de la lista, pero ese es el punto, a ese es el clímax, ¿verdad? Dejá ya de mirar tu corazón, no vas a encontrar nunca seguridad mirando tu corazón. Eso hacían los puritanos, algunos de ellos que la verdad estaban equivocados. Ojo con idealizar a los puritanos, los puritanos. Mira, los puritanos es un movimiento un poco variopinto, digamos así. Algunos puritanos parece que no entienden la gracia de Dios, y otros por supuesto que sí. Según quien leas. Hay puritanos que muy legalistas. No entendían, yo creo. Entonces, no, porque sea puritano, no lo tomes como que fuera correcto. Ten cuidado. Examinalo todo, retened lo bueno. ¿Sí? Lee la Biblia, hermano, y aferrate a la palabra. Y lee a los puritanos, ¿por qué no? Hermanos, hermosos hermanos, muchos de ellos. Pero muchos de ellos realmente desconocían estas cosas y no exaltaban tanto la gracia de Dios. Por eso el movimiento posterior a los puritanos fue el gran avivamiento también. Porque había muchos de esas personas obsesionadas con la santidad que no eran salvas, hermano. Y cuando empezó personas a predicar en ese contexto, George Whitefield, Jonathan Edwards, la salvación, correcta salvación, muchos se convirtieron, pero que no habían conocido la gracia como la conocemos nosotros. Bueno, volviendo a esto, precioso, Sorites de nuevo. El clímax de toda esta lista es el amor. El amor. Y el amor, según la Biblia, es la gran virtud, es lo que nos distingue a nosotros como verdaderos cristianos. Es la característica, el santo y seña de un hijo de Dios, es que puede amar como Cristo nos amó a nosotros. Eso es lo que es. Cuando amamos a los demás, cuando amamos así, somos más parecidos a Cristo que de ninguna otra manera. Por supuesto. Ojo con la introspección, de nuevo, ojo. Nuestro corazón es engañoso. Y nunca va a estar del todo bien, nunca. La santificación es progresiva. Siempre vas a encontrar algo siempre te va a faltar un centavo para el peso, siempre.
Siempre, claro. Mirá a Cristo. Y ya dejá de considerar a los demás como superiores a vos mismo. Eso es lo que dice Filipenses. Y volcate en los demás. Con humildad decís, Señor, yo no soy digno, pero bueno, acá estoy, usame, Señor, por favor. Quiero ser útil, quiero servirte, quiero amar a otros. La certeza de la salvación en un cristiano es directamente proporcional a los esfuerzos que haga para crecer. Este esfuerzo se basa en la obra divina. En segundo lugar, este esfuerzo busca virtudes específicas. En tercer lugar, este esfuerzo producirá seguridad de salvación. Versículo 8, porque si estas cosas, toda esta lista, están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Conocimiento de nuevo, salvación. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. De nuevo, estas cosas son esta lista. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo general se puede reconocer cuando los cristianos no crecen, porque reúnen tres características. Son ociosos, no trabajan, no hacen nada para Cristo, nada. No sirven a nadie, nada. Es todo dame, 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 y solo eso, dame. Ese pastor, visitame, pastor, llamame, pastor, ¿qué pasó? ¿Qué onda? ¿Te olvidaste de mí, pastor? ¿Qué pasa? En esta iglesia son todos hipócritas, así todo para mí, ociosos. En segundo lugar, sin fruto, es decir, sin conocimiento de Cristo, ni el fruto que da ese conocimiento en sus vidas, por supuesto. Y en tercer lugar, ciegos, dice acá. Le falta visión, le falta perspectiva espiritual. Son miopes espiritualmente. Esa es la palabra que se usa acá, miope. Tiene la vista muy corta, es miope. Son personas que se ahogan en un vaso de agua, como decimos nosotros. En cuanto hay un problemita ya están desesperados. No tienen fe, una fe estable. Son como la onda del mar, dice Santiago. Como la ola del mar, inestables de un lado para el otro. Inconstantes, almas inconstantes. Y dice que detrás de toda esta falla espiritual hay una memoria débil, pobre. Se olvidan de sus pecados, de la limpieza de sus pecados pasados, dice acá. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Tremendo, ¿eh? La palabra ocioso se puede traducir inútil. Inútil. Si estas cosas no están en vosotros y abundan, virtud, conocimiento, todo lo que hemos dicho. ¿Sí? Si no abunda eso, sos un inútil. Wow. Tremendo. Por lo general, los que no crecen en la vida cristiana fracasan en todo, en todo. Hace años anoté, porque esto lo preparé hace años, algunos de los creyentes más eficaces que conozco. Son personas sin talentos notables, ni capacidades especiales, tampoco con personalidades que entusiasman, que contagian, y sin embargo Dios los utiliza de manera maravillosa. ¿Por qué? Porque están creciendo, están llegando a ser más y más como Cristo. Son personas obedientes, que toman a Cristo en serio, que son sinceros, procurando, por supuesto, pecadores sinceros, digamos, eso lo dice todo, hasta sinceros dentro de lo que pueden. Pero ahí están, y cuando caen, se levantan y se arrepienten y bajan la guardia y dicen, pastor, no sabes esta semana lo que fue, qué barbaridad. Y bueno, adelante, hermano. Son personas que tienen la clase de carácter y conducta que Dios quiere bendecir. Personas que están tratando de crecer. Son fructíferos porque son fieles. Por eso son fructíferos. Son eficaces porque están creciendo en su experiencia cristiana. Y Dios los usa. Y estas virtudes existen en nosotros. Ya están en nosotros. Porque somos hijos de Dios si hemos nacido de nuevo. Nosotros debemos procurar que abunden. Pero Dios ya ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo de la promesa, Romanos 5:5. Dios nos ha dado todas estas cosas. Claro que sí. El Señor es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Él hace primero. Nosotros debemos hacer que esto fructifique, esforzándonos. Tremendo esto de que tienen la vista muy corta, ¿no? Es una descripción de muchas personas que no crecen.
no ven nada, no entienden, han perdido perspectiva, piensan como una persona del mundo y no hay diferencia, hablas con ellos y no disciernen nada. Se dejan llevar por todo viento de doctrina, como dice, son niños en Cristo. Personas que hablas y están y los ves en Facebook reposteando cosas y decís, pero ¿cómo? ¿Qué estás haciendo con esto? ¿Sos feminista? Vos me dices, no soy feminista. ¿Y qué pusiste en Facebook? No, pero lo que está pasando es tremendo. Digo, pero te estás sumando a todas las causas había por haber. No, pensá. No, tiene la vista muy corta. Muy corta. La certeza de la salvación en un cristiano es directamente proporcional a los esfuerzos que haga para crecer. Estos esfuerzos se basan en la obra divina. Este esfuerzo busca virtudes específicas. En tercer lugar, este esfuerzo producirá seguridad de salvación. Acá lo dice. Este esfuerzo resultará en firmeza espiritual, que es una forma de decir lo mismo en cuanto a esta seguridad de salvación. Bueno, acá hablaba en forma negativa. Tener la vista muy corta y haberse olvidado de la purificación de los antiguos pecados es perder todo tipo de noción, de certeza, de certidumbre. Lo contrario es cierto, si abunda, ¿verdad? Por lo cual, hermanos, dice entonces, verso 10, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, no tropezarás jamás. El que es ciego, el que tiene vista corta, vive tropezando, ese es el punto. El que se esfuerza, el que procura hacer firme su elección y vocación, sinónimos, lo mismo. Otro par de Pedro. Los que procuran hacer firme, ciego y vista corta también, ahí son los mismos juegos de palabras que hace Pedro. La persona que procura, de nuevo poniendo toda diligencia, esto es paralelo a poniendo toda diligencia, versículo 5, que se esfuerza, que hace todo esfuerzo posible para crecer, no caerá jamás. Eso es lo que dice acá. No va a caer jamás, no va a tropezar nunca. Va a estar seguro, firme en el Señor. Precioso. Eso es lo que dice con tratar de hacer firme vuestro llamamiento y elección. Nos afirmamos en la fe. Hoy decíamos, hablando de la elección de Dios, es justo que una persona se pregunte, pastor, ¿soy yo acaso un escogido o una escogida de Dios? Eso es sinónimo de preguntarme, ¿será que realmente soy salvo? ¿Me habrá escogido Dios para la salvación? Acá Pedro dice que tratemos de hacer firme esa elección, que es sinónimo de llamado. Acá está hablando del llamado, pero es lo mismo. A los que escogió a esos también llamó, dice Pablo, dice la Biblia. Tenemos que procurar afirmar nuestra elección. Los tesalonicenses estaban dudando si habían sido escogidos o no, porque estaban sufriendo demasiada persecución, eran nuevitos en la fe, apenas tenían 3 meses de convertidos, y Pablo les escribe, y él les alaba en el capítulo 1, diciendo de que está seguro que ellos son escogidos en Dios, por sus frutos. Y eso es lo que debemos cada uno de nosotros, asegurarnos de que somos escogidos, procurando que nuestra vida crezca, que haya fruto. Ese es el punto. No es nuestra profesión de fe lo que garantiza la salvación. Si algún día llenaste una tarjetita o levantaste la mano o hiciste la famosa oración. Es nuestro progreso en la fe lo que nos da seguridad. Eso es lo que se llama la evidencia subjetiva. Ver para atrás y ver todo lo que Dios te cambió, cómo has crecido, eso te da seguridad de salvación. De ahí viene la seguridad de salvación. No de decir, no me acuerdo qué fecha fue. No importa, no interesa. No interesa. ¿Podés ver que Dios está transformándote? Bueno, eso te va a dar seguridad, seguro. Claro que sí. Hay personas que creen que no entienden las cosas del Señor y piensan, dice, bueno, lo que va a ser que sea, ¿viste? Dios me escogió, si Él me escogió, bueno, Él me llevará al cielo. Buenísimo. Yo ya tengo el ticket. Listo. ¿Qué onda? Ya, si Dios quiere, me dijo una vez una persona, enojada, yo no sabía nada de su vida. Sé que esto se graba y siempre tengo cuidado al decir esto. Una vez me dijo una persona, sabiendo que yo pensaba lo que estoy enseñando acá. Y yo no sabía nada de su vida, pero él pensó que yo sabía todo lo que era su vida. Él estaba viviendo una vida muy inmoral, muy inmoral. Y se me acerca, estábamos jugando un deporte y se me acerca al costado de la cancha y me dice, yo ya sé lo que vos me querés decir. Digo, nada. Me dice, no, yo ya sé lo que vos me querés decir.
Me dice, no me digas nada. Me dice, yo estoy esperando que Dios me quebrante, así me dijo él. Le digo, no sé ni qué estás hablando. Sí, vos sabés. Yo no sabía, realmente no sabía. Después supe, y ahí entendí todo. Pero mira vos, el concepto falso de una persona que cree que es cristiana y está esperando que Dios la quebrante para crecer. No es así. Claro que no. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Debemos procurar nosotros, diligentemente procurar esforzarnos por afirmarnos en la fe, por hacer firme nuestra salvación, por tener certeza de la salvación, por producir estas virtudes, y Dios nos va a dar esa certeza. El Espíritu Santo de Dios nos va a dar la seguridad a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y no vamos a tropezar. Y finalmente, este esfuerzo no solo está basado en la obra divina, no solo busca virtudes específicas, no solo producirá seguridad de salvación, nos resultará en firmeza espiritual, sino que finalmente recibirá recompensa eterna. La salvación es un regalo de Dios, obvio, es por la fe, es por gracia, por fe, que Dios nos ha regalado y el arrepentimiento. Pero estos esfuerzos que hacemos por crecer, Dios los toma en cuenta. Dios los toma en cuenta y los recompensa. La Biblia habla de eso, no está desarrollado acá plenamente, pero habla en muchísimas partes. Por supuesto que sí. Pablo les habla a los corintios de eso. En primera y en segunda Corintios, en ambas cartas, y a los romanos lo mismo. Va a haber un lugar, una instancia donde vamos a dar cuenta de lo que hicimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, después de haber sido salvados. Y estos esfuerzos por crecer, porque dan gloria a Dios, y si están hechos realmente como deben estar hechos en la fuerza y el poder de Dios, para la gloria de Dios, va a ser recompensado. Por eso dice acá, verso 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Frase rara también, porque decir, bueno, con entrar me alcanza, no me importa si entramos por la ventana, entramos por la puerta de atrás. Yo con estar en el cielo estoy satisfecho. Bueno, pero acá el Señor, a través de Pedro, nos está diciendo que se nos va a dar una acogida. Si somos de los hermanos, de los creyentes que realmente nos esforzamos por vivir para Dios, se nos va a dar una recepción espectacular. Porque eso es lo que se refiere a entrada ancha y generosa. Es lo que se hacía en aquella época cuando se refería a una entrada ancha y generosa. Se usaba para describir la bienvenida a los campeones olímpicos cuando volvían a su casa. No nos podemos imaginar todas estas cosas. Pero así como dice 1 Corintios 3, que hay creyentes que van a ser salvos así como por fuego, como raspando, digamos, con lo justo. Porque no hicieron nada, todo lo que hicieron se quemó, porque nada era digno del Señor. Todo fue hecho en la carne. Así, de la misma manera, hay personas que van a recibir alabanza de parte de Dios, que van a escuchar de parte de Dios, bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y de alguna de estas cosas está hablando aquí Pedro. ¿Sí? De nuevo, el contexto acá es seguridad de salvación. Imagínate vos pensar, ya no pensar, ¿iré o no iré al cielo? ¿Entraré o no entraré? Sino estar seguro que te van a estar esperando, pero ahí los ángeles en procesión, hay una fiesta esperándote a vos, una entrada amplia y generosa. Eso habla de seguridad de salvación, hermanos, de certeza de que vas al cielo sí o sí, porque el Señor te ha salvado y el Señor está obrando en tu vida, te está esperando para abrazarte y alabarte, porque eso es lo que dice la Biblia, aunque nos cueste comprender. Bien hecho, buen siervo y fiel. Precioso, ¿verdad? Señor, damos gracias por tu palabra, que por favor la uses en la vida de cada uno de nosotros, para afirmarnos en la fe, para no tropezar jamás, y también rogamos por favor que nosotros seamos instrumentos en tus manos para ayudar a hermanos que hoy están, hermanos y hermanas, que están sumidos en dudas, en temores infundados, Señor. Que nos ayudes a ser instrumentos tuyos para exhortar a hermanos que no están esforzándose por crecer, para animarles a que lo hagan, Señor. Y por supuesto a los que están teniendo una seguridad falsa, creyendo que van a ir al cielo porque un día hicieron una oración mágica.
que también sepamos con tu ayuda, tu sabiduría y discernimiento acercarnos y cuestionar esa fe falsa, Señor. Y con tu ayuda también llevarles a los pies de Cristo, a rendirse de todo corazón, como tú pides, Señor. Sin concesiones, dejando atrás las concupiscencias, dejando atrás la corrupción que hay en este mundo, entregando de corazón a ti, Señor, atraídos por tus virtudes, por tu excelencia. Que por favor, Señor, tú nos uses. Y que por favor, no sé yo, esta audiencia, no sé los que escuchan a través de internet, que por favor, cada uno de los que estamos aquí, que estamos escuchando esto, tengamos esta certeza, Señor. Y si alguno de los que está aquí está abrazando el pecado, está viviendo una vida doble, una vida de hipocresía, una vida indigna de ti, que seguramente eso está acompañado de dudas, de temores, que tú por favor con tu palabra le traspases el corazón para humillarle ante ti, quebrantarle y que se acerque a ti, para que tú, Señor, le perdones y vuelvas a obrar en su vida y le afirmes en ti, Señor. Ayúdanos, te rogamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.